uno de los pasajes que han sido un impulso, un estímulo para mí, es lo que dice Isaías, que así como desciende la lluvia y la nieve y mojan la tierra, y no es en vano, sino que hacen germinar las semillas y dan pan para el que come y semilla para el que siembra, dice el Señor, así es mi palabra, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo cual la envié. Y con esa confianza es que yo expongo, predico, comparto de lo que Dios me ha dado, y con esa confianza es que lo hacemos los que compartimos la palabra de Dios. Y siguiendo con nuestra serie, mi espíritu, mi responsabilidad, la intención, cuando Dios puso este tema, esta serie en nuestro corazón, es poder animar a cada creyente a que esté en esa relación ininterrumpida con Dios, como aunque aquí en nuestras instalaciones no nos hemos reunido, pero podemos unirnos a través de estos medios electrónicos, podemos unirnos a través de la intercesión, de la oración, y podemos sobre todo estar conectados con Dios en cualquier circunstancia y momento, y esto nos ayuda a poder bendecir a otras personas también. El Señor contó muchas parábolas con el fin de hacer más entendible, más claro su mensaje. Vamos a ver hoy una de las parábolas que está en Marcos capítulo 4, pero primero vamos a leer un pasaje que se encuentra más adelante en el mismo capítulo. Y dice el verso 26 de Marcos capítulo 4, Jesús dijo después, el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra, descansa en las noches y se levanta durante el día, y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo, pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. La tierra produce el grano por sí misma, primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano que llena la espiga. Cuando el grano está maduro, el hombre la recoge porque ya es el tiempo de la cosecha. Voy a invitar que oremos. Te damos gracias, Señor, por esta lectura de tu palabra. Gracias porque cada uno de los que estamos hoy aquí sintonizados y en presencia, estamos conscientes de que tu palabra aumenta nuestra confianza, nuestra fe en ti. Y damos gracias porque tú has quebrantado nuestro corazón para ser como esa tierra preparada para recibirla, y confesamos que somos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí habla de la semilla que crece y menciona cómo el hombre, el agricultor, la esparce, la siembra, la deposita, pero no sabe cómo opera ese milagro tan fantástico de que ese grano seco ahora en la tierra va a germinar y a salir una planta nueva. Y dice que día y noche la semilla sigue germinando y creciendo. El verso 28 dice, la tierra produce el grano por sí misma. Bueno, eso era antes, cuando la tierra no estaba cansada, no tenía que aplicarles fertilizantes y demás. Hoy la verdad pues tiene uno que estar ahí al pendiente, y creo que siempre ha sido así. Aquí lo que está el Señor diciéndonos es este principio de cómo lo espiritual no es el esfuerzo humano lo que lo lleva adelante, sino que Dios ha puesto en nosotros, los seres humanos, una capacidad de reproducirnos, una capacidad de avanzar, y esto se aplica también a la iglesia, porque la iglesia es un ser vivo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tenemos algo que aportar, algo que realizar, y no tenemos que empujarla, simplemente que sea un cuerpo saludable, y si es un cuerpo saludable crece y se reproduce. Esto se aplica en la forma individual y en forma también como iglesia. Entonces, este pasaje nos invita a observar, a detenernos y obtener principios que la naturaleza, el reino natural, ahí están los principios que se aplican también al reino espiritual. Por ejemplo, Mateo 6:28 dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen. La palabra considerad, la palabra ahí nos llama la atención, está en un modo imperativo, nos ordena, nos manda a prestar atención a los principios del reino natural, el reino animal, las plantas en este caso. Como hay principios que nos ayudan a entender más claramente los principios espirituales, y la palabra ahí es cómo crecen. Hay un mecanismo de crecimiento, de desarrollo que Dios depositó en las plantas, en los animales, obviamente en el ser humano, y que también se aplica al reino de los cielos. Y para que lo entendamos nos llama a observar
a mirar con atención esta capacidad que está en cada especie de reproducirse, de multiplicarse. En Génesis capítulo 1, verso 28, Dios bendice a los seres humanos y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El ser humano tiene por eso siempre ese anhelo de perfeccionar las cosas que ha hecho, de prosperar, de avanzar. Es algo de lo cual Dios nos dotó, nos ordenó: fructificad, multiplicaos. O sea, el hecho de que tú quieras prosperar, el hecho de que quieras trascender, que quieras tener hijos, es algo natural puesto en el ser humano desde la creación. Es un anhelo que está en nosotros, y no solamente está el anhelo, está la capacidad de realizarlo. Entonces, qué importante que esto se aplica también al aspecto espiritual. En Génesis 3:15 nos habla también cómo cuando el Señor planta el huerto del Edén, ahí pone al hombre para que haga dos cosas: lo labre y lo cuide. Entonces es un principio desde el origen, la tierra, ¿verdad?, que es el hogar del hombre. Dios espera que la cuidemos, que la cultivemos, no que la destruyamos. Dios nos ayude para ser responsables, ¿verdad?, con lo que hacemos, cómo manejamos todos los asuntos que pueden traer contaminación a nuestro planeta. Bien, vamos al capítulo 4 de Marcos, verso 13 en adelante, donde está la parábola del sembrador. Empieza contando que sale el sembrador y parte de la semilla cae en el camino, otra en espinos, otra en pedregales y otra en buena tierra. Aquí realmente en aquellos momentos, supongo que se hablaba de la siembra del trigo, porque es lo que se siembra al voleo. En la antigüedad traía un costal y entonces sacaba puños con una mano y lo esparcía. Al aventarlo, pues parte caía en el camino. La verdad, hoy pues es otro el sistema de siembra. Ya tenemos los mecanismos, las maquinarias que con precisión la van depositando a la distancia de entre grano y grano y profundidad requerida para que sea más óptima la germinación y la cosecha. Pero los principios son los mismos, y como ya miramos en la lectura previa, es que Dios hace que germine sin que el hombre entienda cómo sucede eso, y la tierra produce. Entonces, dos factores importantísimos en la cosecha, ¿verdad? Es el milagro de la germinación, la planta nueva como crece y produce, y la tierra que tiene los nutrientes. La iglesia también tenemos lo fundamental, lo básico, que es la presencia de Dios, su palabra, que es la que produce en nosotros la vida nueva, y también así el querer como el hacer. Dar fruto, ¿verdad? No es algo que podemos producir nosotros. Pero entonces, ¿cuál es nuestra parte? Bueno, ya la miramos cuando Dios puso al hombre en el jardín, es para que lo cuidara, para que lo labrara. Dos cosas: cuidar y labrar. Entonces sí hay una parte activa en nosotros. La tierra produce de sí mismo porque allí tiene los nutrientes, pero hay una parte que le toca al agricultor, hay una parte que nos toca a nosotros en nuestro espíritu, hay una parte que nos toca a nosotros al ser miembros de una congregación, de una iglesia local. Y luego cuando él cuenta esta parábola, ya que estaban en casa, le preguntan los que estaban cerca de él qué significaba aquella parábola. El Señor contesta con decir que a nosotros se nos concede el conocer los misterios del reino. ¿Sí? Entonces, aunque nos llama a observar, hace falta algo más que la observación, y es que Dios traiga entendimiento, traiga revelación de esos principios para que luego nosotros los apliquemos. Y entonces empieza a explicar lo que significa cada parte, o los 4 lugares donde esta semilla cae. El verso 13 dice: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las demás? Fíjate, aquí está algo bien interesante. Necesitamos entender esta parábola como que esta es la llave, la clave para entender las demás. Entonces, ojalá que podamos hoy tener una comprensión más clara de esta parábola, si ya la tenías, ¿verdad? O recordarla. Esto nos ayuda para que nuestra fe sea fortalecida. Y luego dice el verso 14: el que siembra la semilla representa al que anuncia el mensaje. Cada vez que tú anuncias el mensaje, que predicas el evangelio, que compartes las buenas noticias, entonces tú eres ese que va sembrando. Verso 15: hay quienes son, o sea, hay personas que son como la semilla
que cayó en el camino. Oyen el mensaje, pero después de oírlo, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Otra versión dice, viene Satanás y hace que olviden todo lo que oyeron. Por eso Jesucristo, además de que con las parábolas hacía más clara la comprensión, también lograba que se fijara más la idea. Dios nos ayude a todos los comunicadores a poder usar ilustraciones que traigan también ese efecto, que clarifique el mensaje, pero también que haga posible que se retenga más aquello que se está compartiendo, porque lo que el enemigo va a hacer en primer término es hacer que se olvide aquello que se escucha. Va a tratar de quitar aquellas palabras, aquel mensaje. Ahora, en la práctica de la agricultura, soy agricultor, realmente uno procura que no caiga en el camino, porque pues la semilla es cara de por sí, y en el camino pues, sabemos que ahí no va incluso llegar a germinar. El tránsito de las personas o los vehículos pues van a aplastar aquella plantita. Entonces realmente, pero aquí el Señor está diciendo como si, aunque va la semilla con ese potencial de multiplicación, es una semilla seleccionada, una semilla muy buena, pero si no está depositada en el lugar correcto, entonces no va a traer fruto. Y aquí es que uno no va a sembrar en el camino. Pero ¿qué es lo que representa a los del camino? Son los que se les quita, se les olvida aquella palabra, aquello que se les compartió. Y dice el versículo 16, otros son como la semilla entre las piedras. Aquí está la otra área donde cae la semilla, oyen el mensaje, lo reciben con gozo, pero 17, pero como no tienen suficiente raíz, y esa es una de las palabras claves en esta enseñanza, no tienen suficiente raíz, ya germinó, tiene poca tierra, poca profundidad, quizás hasta la ideal para que germine, porque no debe ser muy profunda donde se deposita la semilla, es de acuerdo al tamaño de la semilla. Y si hay piedra, bueno, pues también le ayuda, porque el calor de la piedra le ayuda a que germine más rápido, pero se encuentra con un problema muy grande. Como hay roca y piedra, no tiene dónde clavar, dónde ahondar, y la raíz es determinante para cualquier planta, así también para nuestra vida espiritual. La raíz es fundamental para poder, sobre todo, nutrirse, tener los nutrientes, pero tener anclaje, soportar el viento, soportar el peso de la planta y soportar el fruto. Entonces la raíz es fundamental. Pero como hay roca, entonces no tiene dónde clavar. Y dice el 17, por eso, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, pierden la fe. Y fíjate qué tremendo aquí este punto tan interesante. Pruebas, todos pasamos pruebas. Todos vamos a pasar diferentes pruebas de diversa intensidad, pero todos somos probados. Y si no tenemos raíces, entonces, aquí dice, pierden la fe. ¿Qué cosa, no? Tan relacionada. El mensaje va a que nuestra fe se incremente, pero Satanás por eso lo primero que hace es quitarnos, olvidar el mensaje, para que entonces no haya raíz, y si no hay raíz, no tienes manera de soportar las pruebas, de soportar el viento, de soportar el peso del fruto, y lo peor, se pierde la fe. Y qué triste, ¿verdad? Cuando ya no hay fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y otra versión, en el verso 17 lo dice así, pero como no lo entienden muy bien, la alegría les dura muy poco. Como no lo entienden muy bien. Por eso necesitamos leer y orar, que Dios nos revele aquello que estamos leyendo, y prestar atención para poder así que nuestro entendimiento, ¿verdad?, se vaya expandiendo, y que el Señor abra nuestro entendimiento a la par que vamos considerando la lectura. El verso 18 ahora pasa a otra parte, esa semilla cayó en otra parte, es decir, dice el verso 18, otros son, fíjate cómo las personas, según como reciben la palabra, son estos tipos de terreno.
ya sea el camino, ya sea entre piedras y ahora entre espinos. Otros son como la semilla sembrada entre espinos. Cuando leemos la palabra espino nos imaginamos, no sé, un arbusto con espinas. Aquí sería un huizache, un mezquite, quizás una mancamula, un cadillo, no sé, la maleza que tiene espinas, pero no necesariamente son espinos los que van a impedir que la planta crezca y produzca. Como agricultor, ¿verdad? Generalmente no tenemos espinos entre la siembra, entre los cultivos. Otro tipo de maleza, cualquier zacate que parece inofensivo. Hay un lampote, en Michoacán le conocen como andán, una planta que parece tersa, bonita. Hay un enredador, una que tiene guía, que es inofensivo, tiene hasta una flor muy bonita, una campanita azul. Parece inofensivo, pero si lo dejas, cualquiera de esas malezas ahoga la planta, le quita los nutrientes, le quita el espacio y es capaz hasta de tirar al suelo el cultivo, en este caso el maíz. Entonces, son como las semillas sembradas entre espinos, entre cualquier maleza. Oye el mensaje, verso 19, pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado. El amor por la riqueza los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje, ahoga la planta, ahoga el cultivo y no lo dejan dar fruto. Otra versión dice en este verso 19, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Es una tierra fértil, no es la tierra endurecida del camino, no hay piedras, es una tierra que tiene el potencial, tiene migajón, tiene profundidad, está floja, está lista, pero hay maleza. Y esto no cambia su vida, impide que haya un cambio de vida. Esta versión es muy precisa porque el mensaje tiene la finalidad no solo de traer conocimiento, sino de traer un cambio a nuestro estilo de vida. Y esto es lo que espera Dios, es la razón por la que trae el Evangelio, darnos esperanza, darnos fe, sí, pero también un cambio en nuestro estilo de vida, un cambio que va a traer realización a la persona y va a ser ayuda, va a ser bendición a los que le rodean, va a glorificar a Dios. Solo piensan en cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y cómo disfrutar de esta vida. Luego pasa a la otra especie de tierra, pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan y dan una buena cosecha, como la semilla sembrada en buena tierra. De estos algunos rinden 30, otros 70, otros 100 por uno. En la versión Reina Valera, este versículo son los que oyen y entienden la palabra. O sea, aquel que es buena tierra es porque escucha, pero además entiende la palabra. Otra versión dice, finalmente las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Esas personas cambian su vida y hacen lo bueno. Son como semillas que producen espigas con 30, 70 y hasta 100 semillas. Esa misma explicación, como lo relata Lucas, dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Eso es lo que eres tú, eso es lo que espera Dios que sea yo. Esa tierra, esas personas que con sinceridad, con buen corazón, escuchamos la palabra de Dios, nos aferramos a ella y con paciencia producimos una gran cosecha, una cosecha enorme, porque Dios nos dio desde el inicio, nos hizo con ese potencial de ser fructíferos, de multiplicarnos. Dice ese mismo pasaje en la versión Reina Valera, más el que oyó, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto
retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Me gusta leer varias versiones porque entre todas nos dan más clara la idea. Y aquí la palabra clave es con perseverancia. Es decir, no dan fruto hoy y mañana ya no, sino que hay una perseverancia en ser productivos. ¿Por qué? Porque tenemos la provisión, o sea, los elementos esenciales ya están dados. La gracia de Dios, la presencia de Dios, su Espíritu en nosotros, su mensaje, su palabra ya está dada en nosotros. Tenemos el potencial de reproducirnos, de multiplicarnos, de ser fructíferos. La tierra fértil ya está, la semilla seleccionada con el mayor potencial de rendimiento ya está. Es el mensaje que hemos escuchado, el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, si todo esto ya está provisto, entonces, ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Pablo nos habla en la primera carta a los Corintios, el verso 6 al 9, dice: yo planté, en este caso yo sembré la semilla en sus corazones, y Apolos la regó. Espero que tú no la riegues. Apolos le puso agua, Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Otra vez aquí, lo más trascendente, lo más importante, lo hace Dios. El proveer los elementos, los nutrientes, el proveer lo indispensable, lo irreemplazable, Dios lo provee. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros, como aquí Pablo lo está narrando. Uno siembra, otro riega, pero Dios es el que hace el milagro de la germinación y del desarrollo, del crecimiento. Verso 7, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 3, dice el verso 7, no importa quién planta o quién siembra o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Fíjate qué cosa tan preciosa. Y aquí nos habla de la necesidad de trabajar en equipo, trabajar unidos con un propósito, y es dar a conocer a Jesús, extender su reino, llevar el mensaje, llevar esa semilla para que produzca ese fruto que va a traer gloria a Dios, que va a bendecir a las personas. Verso 8, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Y aquí es una parte que quisiera subrayar: por su propio arduo trabajo. Hay una recompensa a la cual Dios nos va a dar a cada uno, pero algo que ignoramos es que hoy es tiempo de trabajar arduamente, arduamente. Quiero felicitar al Arque Gabriel y a José David, que en ese tiempo de la pandemia, que no hemos hecho las reuniones presenciales, ellos han trabajado más que antes. Y también quiero dar gracias a los que han estado puntualmente dando sus diezmos y ofrendas, porque es lo que hace posible que continuemos. Pero entonces aquí el punto es este: se requiere trabajar arduamente, aunque lo imposible, lo más grande, lo más glorioso lo hace Dios. Hay una parte que nos toca hacer a nosotros aquí y hoy, y es trabajar arduamente. Y aquí este versículo dice que Dios va a dar una recompensa. Y lo que más me emociona a mí es que trabajamos en equipo, en conjunto con Dios. Dios nos ha llamado. Dice el verso siguiente, verso 9. Pues ambos, el que siembra y el que riega. Y aquí podemos ampliar más. Hay otros trabajos que se tienen que realizar, no solamente sembrar y regar. Hay que cuidar el cultivo por un tiempo muy prolongado, desde antes de sembrar hasta que llega la cosecha. Y aquí podríamos decir, no solamente es el asunto de compartir, de dirigir, de cantar. Hay muchas actividades que podemos hacer, muchos trabajos que podemos realizar en la iglesia, y de esta manera extender el reino de Dios, porque es la finalidad, hacer discípulos, dar a conocer a Jesucristo. Entonces, cada uno según el don que ha recibido, espera el Señor que lo utilicemos para así poder avanzar el reino de Dios. Pues ambos, o cada uno, todos, en este caso podrías decir yo, te invito a que digas yo, somos trabajadores de Dios. ¿Puedes repetirlo conmigo? Pues ambos, es decir, cada uno, yo, somos trabajadores de Dios.
y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. ¡Qué precioso! Y este mismo pasaje quiero leértelo en la traducción Nueva Biblia al Día. No, Nueva Biblia Viva. Mi tarea fue sembrar la semilla. La de Apolos fue regarla. Pero Dios fue el que permitió que germinara. Aquí el que vale no es el que plantó ni el que regó, sino Dios que hizo que germinara la semilla. El que siembra y el que riega tienen la misma categoría, si bien es cierto que cada uno recibirá recompensa según la labor realizada, no somos más que colaboradores de Dios. Este verso 9 me encanta. No somos más que colaboradores. Yo diría nada menos. Nada menos, realmente qué glorioso que tú y yo seamos colaboradores. Eso que parece que tú puedes minimizar, que crees que no cuenta mucho, sí cuenta. Estamos colaborando con Dios en el desarrollo de su iglesia, en el desarrollo, la extensión de su reino, el darlo a conocer, el llevar a otros esperanza. Pedro, en su primer carta, capítulo 4, verso 10, nos dice, en la NTV, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Como ya señalé, no solamente es sembrar y regar, hay otras actividades que hay que realizar en un proceso de un cultivo, y cada uno tenemos una parte, y aquí lo que el apóstol dice, tienes un don, tienes una habilidad, tienes una capacidad, Dios te lo dio. De la diversidad que tienes, Dios te dio a ti algunos, entonces lo que falta es que los usemos, úsalos para bien, úsalos bien para servirse los unos a los otros. Entonces vamos a cerrar, trato de cerrar con un resumen. Dios nos puso, como puso a Adán y a Eva en el jardín, para cultivar, para guardar, para cuidar. Dios nos ha colocado en una familia, en una iglesia local, con esa misma finalidad, para cuidar, para cultivar. Nuestra parte, nuestra tarea es de hacer de este lugar un lugar hermoso, un lugar productivo, un lugar atractivo, un lugar donde la gente quiera estar. Tenemos algo que hacer, tenemos que cuidar. Y regresando a la parábola, antes de sembrar hay que barbechar. O sea, nadie va y siembra sin preparar, aunque hoy se utiliza mucho la mínimo labranza o cero labranza. Aún con esa, hay una maquinaria que va como queda rompiendo la tierra, aunque no se movió todo, pero sí hay que romper la tierra para depositar la semilla. Esto nos habla de que se requiere un quebrantamiento, se requiere un arrepentimiento. Es quizás la labor más difícil en la agricultura, es la preparación para poder depositar la semilla. Y creo que por eso el Señor Jesús, cuando empezó a predicar, predicó el arrepentimiento. Juan Bautista también empezó predicando el arrepentimiento, y los apóstoles también predicaron arrepentimiento, y nuestro mensaje también va encaminado a guiar a las personas a arrepentirse por vivir la vida fuera de la voluntad del Señor. Eso trae que la tierra esté preparada para que entonces no sea como la endurecida del camino, no sea como la que tiene la piedra abajo, no sea como la que está llena de maleza, sino aquella tierra quebrantada, preparada para recibir la palabra, la mejor semilla. Una vez que está preparada la tierra, sigue la siembra, y como ya dije, puede ser al voleo, o sea, la avientan, pero siempre, aunque sea con ese sistema, uno procura que no caiga en el camino, es decir, procura que sea entendido el mensaje, que llegue al corazón, que se retenga para que haga ese efecto. Y es un acto de fe, sembrar es un acto de fe, es un desprendimiento, es una inversión. La semilla es costosa. Y cuánto más el mensaje que tú y yo hoy tenemos la dicha de compartir, el mensaje del Evangelio, la buena nueva de salvación, es lo más valioso, es lo más costoso, pero ya se nos ha provisto. La presencia de Jesús y su palabra nos es dada para que la compartamos. Ya tenemos el elemento fundamental y esencial, el mensaje de la palabra de Dios. Luego sigue el riego.
Aunque quiero decir aquí, regresarme un poquito en el tiempo de la siembra, uno tiene que ya colocar insecticidas ahí para prevenir de que no afecte la raíz ahora que nazca la planta, porque desde que se pone la semilla ya puede estar la plaga ahí que va a ruñir, a morder, a comerse la raíz. Entonces tiene que ponerse ahí también un preventivo, un insecticida para matar esas plagas. Y regar también tiene su arte, no es nada más de aventar el agua, hay que tener la cantidad necesaria en el tiempo óptimo para que la planta pueda crecer muy bien. Y Pablo menciona, si siembras o riegas, acuérdate que eres parte de un equipo, trabajas con un equipo y con un propósito. Esto es dar a conocer a Jesús, extender su reino, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y recuerda, cada uno seremos recompensados por su propio arduo trabajo. Y lo más interesante, somos colaboradores de Dios. Él nos llamó, Él nos contrató y Él nos dotó de dones, de habilidades para hacer estas tareas. ¡Qué privilegio! Yo me siento de verdad privilegiado de que Dios me haya llamado y me siento afortunado de contar con ustedes y formar parte de este gran equipo de Casa de Oración CDO San Francisco para extender el reino de los cielos. Que de este rincón de San Pancho llegue a otros lugares para que se conozcan que Jesús vive, que Él reina, que Él quiere bendecir nuestras vidas. La parte con la que quiero cerrar, y es que creo que es la más interesante en esta parábola, es el control de las plagas, control de la maleza. Aunque la tierra produce por sí, es decir, tiene los nutrientes, tiene la capacidad, cuidar de esa planta, de esa semilla que se deposita, es un trabajo constante, continuo, ¿verdad? Porque de otra manera los espinos van a ahogar. Ya dije, no tienen que ser espinos, sino cualquier planta, cualquier maleza que esté allí, que le quiere robar los nutrientes, le quiere robar el espacio, le quiere robar la luz del sol. Todo eso tiene que ser erradicado si queremos que esa planta crezca, que esa planta produzca. Así es tu espíritu, así es tu iglesia, así es nuestra familia. Necesitamos cuidar. Como el jardín tiene que ser cuidado, tiene que ser cultivado. Nuestra parte es cuidar las plagas que pudieran afectar esta planta, darle su tratamiento para que desarrolle y dé el fruto esperado. Cuidar que no se dañe la raíz, cuidar que no se dañe la vegetación, la planta en su desarrollo. Vamos a leer un pasaje más que está en Colosenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esto va a ser posible que tengamos raíces profundas, arraigados. Con la raíz profunda, entonces soportamos el viento, soportamos el peso de la planta, soportamos el peso del fruto, y podemos dar el fruto que Dios espera. Raíz profunda tiene donde absorber humedad y nutrientes. Lo demás del follaje, entonces también tenemos que estar permitiendo que Dios nos limpie, nos mantenga sanos y así poder dar el fruto que Dios espera. Que podamos cultivar y liberar todo el potencial que tenemos como personas, como individuos, como iglesia, como familia, como equipo, como el cuerpo de Cristo que somos, y así extender el reino de Dios, el reino de los cielos, siendo sus miembros y continuar su obra, llevar esperanza. Si algo le falta al mundo, necesita hoy es esperanza, fe, sanidad, prosperidad, bienestar, amor, paz. Todo esto se encuentra en Jesús. Vamos a darlo a conocer. Mi espíritu, mi responsabilidad. Tú y yo podemos hacer la parte que nos toca, que realmente no es mucho comparándolo con lo que Dios hace. Él hace lo más glorioso. Hace que germine, hace que florezcas, hace que des fruto.